Desde el momento en que Fidel me escribió para invitarme a salir, tuve un mal presentimiento. No éramos precisamente amigos cercanos, pero habíamos trabajado juntos en el banco hace algunos años. Aún así, la invitación sonaba inofensiva. Una salida tranquila. Ponerse al día. Acepté sin pensarlo demasiado, pero cuando llegué al bar y vi a Julio sentado junto a él, algo dentro de mí se crispó. Yule era otro ex compañero del banco. Me había gustado durante mucho tiempo, y yo lo había rechazado en más de una ocasión. Su presencia me sorprendió, pero traté de no darle importancia. Al principio, la conversación fluyó con normalidad. Hablaron del pasado, de viejas anécdotas del trabajo, pero poco a poco, el ambiente se tornó denso, opresivo. Las preguntas de Julio fueron las primeras señales de alerta. Entonces, ¿ahora te gusta mi amigo?, preguntó de repente, con una sonrisa ladeada que no transmitía simpatía. Me quedé sin palabras por un instante. Miré a Fidel esperando que interviniera, que cambiara de tema, que hiciera algo, pero él solo se limitó a observar, con una expresión neutra, casi divertida. Mi incomodidad creció. ¿Qué le viste?, insistió Julio, inclinándose un poco hacia mí. Su tono tenía algo oscuro, como si se burlara, como si disfrutara de la situación. Me sentí atrapada entre ambos, como si formara parte de un juego que no entendía, uno donde yo era la pieza central. Fidel no dijo nada, solo bebía su trago y miraba la escena con ojos fríos. La atmósfera se volvió insoportable. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentía observada, analizada, evaluada. La risa contenida de Julio, la indiferencia de Fidel, todo era demasiado extraño. Me levanté bruscamente. Me voy, dije con firmeza, agarrando mi bolso. Julio soltó una carcajada seca. ¿Ya te vas? Si apenas estamos empezando. Mis latidos se aceleraron. Fidel seguía en silencio. No me atreví a mirarlo de nuevo. Sí, respondí con dureza y salí del bar sin mirar atrás. Caminé rápido, con la sensación de que algo me seguía. No volteé ni una sola vez hasta que llegué a mi auto. Subí de inmediato y aseguré las puertas con manos temblorosas. Miré hacia el bar. No habían salido tras de mí, pero eso no me tranquilizó. Después de esa noche, nunca más hablé con ninguno de los dos. Eliminé a Fidel de mis contactos. Bloqueé a Julio, pero la sensación de haber estado en peligro nunca desapareció por completo. Los días pasaron, y aunque intenté olvidar el incidente, una sensación de inquietud me perseguía. Algunas veces, tenía la extraña impresión de que alguien me observaba en la calle, en el supermercado, incluso en la puerta de mi apartamento. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, una notificación apareció en la pantalla, un mensaje de un número desconocido. ¿Qué le viste? Mi corazón se detuvo por un segundo. El miedo me paralizó. Cerré la aplicación de mensajes y traté de calmarme, diciéndome a mí misma que era una coincidencia, un número equivocado. Pero entonces, otro mensaje llegó. Sabes que siempre me gustaste. No podía ser una coincidencia. Mi respiración se aceleró. Miré por la ventana, como si esperara ver a alguien allí afuera. La calle estaba vacía, pero eso no me tranquilizó. ¿Era Julio? ¿Era Fidel? Estaban jugando conmigo. Durante los siguientes días, los mensajes continuaron. No respondí, pero el número desconocido parecía disfrutar de mi silencio. No puedes ignorarme para siempre. Sé dónde vives. Fue la última frase la que me hizo reaccionar. Fui directamente a la policía con todas las pruebas. No podían hacer mucho, pero al menos tomaron mi denuncia. Cambié de número. Reforcé la seguridad de mi apartamento. Incluso dejé de salir por un tiempo. Los mensajes cesaron,
después de un par de semanas. Nunca supe quién de los dos estaba detrás de ellos. Si era uno solo, o si ambos estaban involucrados, pero algo dentro de mí me decía que la historia no había terminado, y cada vez que salgo de casa, no puedo evitar mirar por encima del hombro. Desde el momento en que invité a Daniela a salir, pensé que sería una cita agradable. La conocí en el gimnasio, intercambiamos algunas palabras, y tras varios encuentros casuales, decidí invitarla a cenar cerca del muelle de una playa. El ambiente era perfecto, la brisa marina, la luz tenue de los faroles, y el sonido de las olas chocando contra la orilla. Al principio, la conversación fluyó con normalidad. Hablamos de temas triviales, el gimnasio, nuestros trabajos, nuestras rutinas diarias, pero poco a poco, Daniela empezó a adentrarse en un terreno más oscuro. Me contó que su ex esposo le había sido infiel con su secretaria. Su rostro se tensó al mencionar ese episodio, y su mirada se oscureció. Lo peor de todo, dijo con una risa amarga, es que mi madre siempre me lo advirtió. Pero claro, ahora ella está vieja, y solo quiere mi dinero. A veces pienso que sería más fácil si... Se detuvo por un instante, miró su copa y luego me miró fijamente. Si ella desapareciera, mi cuerpo se estremeció. No supe qué decir. Traté de sonreír con incomodidad, esperando que fuese una broma de mal gusto, pero su expresión permanecía seria. Intenté cambiar de tema, pero ella siguió hablando. Me contó que en su depresión tras la infidelidad, tuvo un ataque de ira y trató de matar a su gato, Cosito, metiéndolo en la lavadora. Se reía al recordar el episodio, como si fuera una anécdota graciosa, pero yo sentí un nudo en el estómago. Me quedé sin palabras. Quise levantarme y salir corriendo, pero no quería hacer nada que pudiera provocarla. Le ofrecí otra bebida para disimular mi incomodidad, pero mis manos temblaban al sostener el vaso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Te pasa algo?, preguntó, inclinándose hacia mí. No, nada, murmuré forzando una sonrisa. Pero no podía seguir allí. Me disculpé con una excusa torpe, alegando que tenía que madrugar al día siguiente. Me levanté con la esperanza de que no insistiera en acompañarme. Daniela me miró con una sonrisa enigmática, y asintió lentamente. Nos vemos luego, Agustín, dijo con un tono que me hizo estremecer. Me alejé del muelle con el corazón acelerado. Nunca volví a hablarle, nunca volví a pisar ese gimnasio. Y cada vez que recuerdo esa noche, un escalofrío recorre mi piel, porque sé que estuve demasiado cerca de algo peligroso. Desde el momento en que acepté salir con Flavio, no imaginé lo que esa noche me depararía. La cena transcurrió sin incidentes. Compartimos comida china y una conversación amena. Parecía un tipo encantador, con un carisma que atrapaba, aunque en su mirada había algo difícil de descifrar. Después de la cena, terminamos en su casa. Todo parecía ir bien, hasta que la atmósfera se tornó extraña. Flavio comenzó a mostrarse insistente, queriendo entregarse a mí sin ninguna protección. Le pedí, no una, sino 4 veces que usara protección. No podía permitir que ignorara mi petición, pero él fingía que todo estaba bien, como si mi negativa no tuviera importancia. Cuando finalmente entendió que yo no cedería, su actitud cambió drásticamente. Su mirada se volvió oscura, y su semblante, hostil. Me trató con una frialdad que helaba la sangre, dejando caer palabras llenas de desprecio. En un instante, sin previo aviso, me besó con fuerza, tan brutalmente que sentí el dolor agudo en mis labios al reventarse contra sus dientes. Mi cuerpo se tensó de miedo cuando comenzó a empujarme, sujetándome con brusquedad. El pánico me invadió, y empecé a gritar con todas mis fuerzas. No sabía si alguien me escucharía, si alguien acudiría a ayudarme. Mi única esperanza era que el ruido lo hiciera reaccionar, que entendiera que no me quedaría callada. Finalmente, Flavio se detuvo. Me miró con una mezcla de ira y frustración. Se levantó de golpe,
agarró sus cosas con movimientos torpes y se marchó sin decir una palabra más. Me quedé en su casa, temblando, sintiendo el pulso martillando en mis sienes. El miedo todavía latía en mi pecho, pero en mi mente había una certeza absoluta: nunca más volvería a verlo. Desde aquella noche, cada vez que escucho su nombre, o pienso en ese beso brutal, un escalofrío recorre mi espalda. Fue una advertencia, un recordatorio de lo cerca que estuve de algo mucho peor. Desde que me mudé al edificio, hace un par de años, Vicente y yo habíamos coincidido muchas veces. Era mi vecino de al lado, y siempre me pareció una persona amable, aunque algo reservada. Con el tiempo intercambiamos conversaciones en el ascensor, algunos saludos de pasillo, y eventualmente nuestros números de teléfono. Nunca hubo nada romántico entre nosotros, hasta que una noche, entre mensajes, él me propuso salir a cenar. Me pareció una buena idea. No tenía muchas expectativas, pero acepté. Nos encontramos en una pizzería cerca de casa. La velada comenzó bien. Vicente era un hombre con buen sentido del humor y hablaba de su trabajo con entusiasmo. Pedimos una pizza de pepperoni y cervezas. La conversación fluía con naturalidad, hasta que, entre risas, mencioné a mis gatas. Tenía 3, Luna, Misha y Coco. Eran mi adoración, mi familia. Le conté cómo cada una tenía su propia personalidad y cómo me reconfortaban después de un día largo. En cuanto mencioné que dormían conmigo en la cama, su expresión cambió. Sus labios se fruncieron y su mirada se ensombreció. No deberías hacer eso, dijo con una seriedad inesperada. Es peligroso. Fruncí el ceño, confundida. ¿Peligroso? ¿Por qué? Porque los pelos de los gatos pueden ser mortales. Mi exnovia perdió un bebé por culpa de eso. Los médicos dijeron que fue por los pelos de su gato. Se metieron en sus pulmones y hizo una pausa, como si recordarlo le diera escalofríos. No entiendo cómo puedes soportar el olor. A mí me da asco. Su tono me dejó helada. No era un comentario casual, ni una preocupación sincera. Había asco en su voz, repulsión. Yo jamás había pensado en mis gatas de esa manera. Para mí, eran hogar, compañía, amor. Y ahora este hombre me decía que eran un peligro. Lo miré fijamente, esperando que se riera o dijera que era una broma. Pero su ceño seguía fruncido. Supe en ese instante que algo andaba mal. Pero lo más perturbador fue cómo, apenas segundos después, su expresión cambió de nuevo. Sonrió y tomó un sorbo de cerveza, como si nada hubiera pasado. Oye, por cierto, ¿has pensado en contratar un seguro de vida?, preguntó de repente, como si la conversación anterior nunca hubiera existido. Trabajo en una aseguradora, y podrías ayudarme recomendándome con tus amigos. Siempre es bueno tener un respaldo, sobre todo si vives sola. Lo miré incrédula. De verdad esperaba que hablara de pólizas. Después de lo que acababa de decirme, me hervía la sangre. Lo miré directo a los ojos, tratando de encontrar alguna pista de que solo estaba bromeando, pero no, hablaba en serio. ¿Me estás diciendo que mis gatas son asquerosas y que además debería comprar un seguro? Le solté con frialdad. Él suspiró con impaciencia, como si estuviera harto de explicar algo evidente. Solo digo que deberías pensarlo. Pero, claro, prefieres tus gatos a cualquier cosa. Por eso nunca tendrás hijos. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Me quedé helada. Sentí una punzada de rabia en el pecho, una mezcla de furia y desconcierto. ¿Perdón?, pregunté con voz temblorosa. Él se encogió de hombros y dejó caer la servilleta sobre la mesa con un gesto de desprecio. Eso, nunca tendrás hijos porque prefieres dormir con esos animales. Y además, quién sabe, capaz ni puedes tenerlos ya por tanto pelo que respiras. Me quedé sin palabras. Mi corazón latía con fuerza. Sentía un nudo en la garganta y una mezcla de vergüenza, enojo y miedo.
Él me miraba con una calma aterradora, como si todo lo que decía fuera perfectamente normal. No era solo un comentario grosero, era una sentencia, cruel dicha, con total frialdad. Me levanté, dispuesta a irme, pero él se adelantó. Se puso de pie de golpe, tirando la silla hacia atrás con un estruendo. Algunas personas voltearon a mirarnos. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa burlona. Olvídalo, mejor sigue con tu vida, de loca de los gatos. Se giró, y salió del restaurante sin más. Me quedé de pie, sudando frío. Sentía las piernas temblorosas, y las manos heladas. Señorita, ¿está bien?, preguntó alguien a mi lado. Un mesero me miraba con preocupación. Apenas pude asentir. No sabía si lo que sentía era vergüenza, enojo o miedo. Vicente se había ido, pero su voz aún resonaba en mi cabeza. Me temblaban las manos. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar de actitud tan rápido, pasar de ser un vecino simpático a alguien que me hacía sentir amenazada. No terminé mi pizza. Pagué la cuenta apresurada y salí, sintiéndome observada, aunque sabía que era solo mi paranoia. Caminé hasta mi edificio, con los músculos tensos, y si Vicente seguía ahí, esperándome. Pero al llegar al vestíbulo, todo estaba en calma. Subí a mi departamento, y apenas cerré la puerta, mis gatas corrieron a recibirme. Las abracé con fuerza. Aquel encuentro me dejó una sensación de inquietud difícil de sacudir. Durante los días siguientes, evité cualquier coincidencia con Vicente. No quería hablar con él, no quería verlo, pero lo peor fue notar algo más. Ya no podía mirarlo como antes. Ahora, cuando pasaba junto a su puerta, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, como si hubiera estado a punto de abrir una puerta a algo más oscuro de lo que imaginaba. Desde que entré a la universidad, Marcos y yo habíamos coincidido en varias clases. Ambos estudiábamos Derecho y compartíamos el estrés de los exámenes, las interminables horas de estudio y las discusiones sobre casos hipotéticos. Nunca fuimos amigos cercanos, pero había una cordialidad entre nosotros, una familiaridad que con los años se mantuvo. Tiempo después de graduarnos, nos volvimos a encontrar por casualidad en un café. Me saludó con entusiasmo y después de un rato de conversación amena sobre nuestras carreras, me propuso quedarnos un rato más para ponernos al día. Acepté sin pensarlo mucho. Hablamos por casi una hora. Era una plática fluida, sin incomodidades, hasta que de pronto su tono cambió. Su mirada se volvió más intensa y su sonrisa adquirió un matiz extraño. Me dijo que había encontrado algo que le daba verdadero sentido a su vida. Antes de que pudiera preguntar qué era, sacó su teléfono y empezó a mostrarme fotos. Las imágenes eran inquietantes. En la primera, él aparecía acostado en el suelo, con un círculo de personas alrededor, todas vestidas de blanco. En otra, sostenía un objeto extraño en sus manos, mientras todos parecían realizar algún tipo de ritual. Me quedé con la boca abierta. ¿Qué es esto, Marcos?, pregunté con un nudo en el estómago. Es una secta espiritual, respondió con tranquilidad, como si hablara de un club de lectura. No es nada malo, es un grupo de personas que busca la iluminación y la conexión con energías superiores. Su tono sereno no hacía más que ponerme más nerviosa. No entendía nada de lo que decía. Solo sabía que mi instinto me gritaba que me alejara. Miré mi reloj fingiendo prisa y me puse de pie. Tengo que irme, dije intentando sonar casual. Él se levantó también y me sujetó del brazo con suavidad, pero con suficiente firmeza para hacerme sentir atrapada. Espera, Carolina, no te asustes. No es lo que piensas, insistió, con una sonrisa que ya no me parecía amigable. Mi corazón latía con fuerza. No podía disimular mi nerviosismo. Marcos, suéltame, dije, tratando de mantener la calma. Él dudó unos segundos antes de aflojar la mano. No esperé más. Tomé mis cosas y salí del café apresurada, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Mientras caminaba por la calle, traté de normalizar mi respiración. La sensación de peligro aún no desaparecía,
Nunca imaginé que alguien con quien compartí tantos años en la universidad podría haber cambiado tanto, o quizás nunca lo había conocido realmente. Había aceptado la invitación de Luisana para tomar unos tragos en su casa. No éramos más que amigos, al menos desde mi perspectiva, y yo iba con buenas intenciones. Llegué cerca de las 9 de la noche, y después de conversar un rato, decidimos salir a comprar una pizza. Mientras esperábamos el pedido en la pizzería, noté algo extraño. A unos metros de nosotros, dentro de un auto estacionado bajo la tenue luz de un poste, un hombre nos observaba fijamente. No tardé en darme cuenta de que era su exnovio. Luisana también lo vio, pero se limitó a suspirar con fastidio. ¿No piensas hacer algo?, le pregunté en voz baja, sintiéndome incómodo. Me sentía acosado, como si me hubieran metido en un problema que no era mío. Ella desvió la mirada y negó con la cabeza. Ignóralo, siempre hace lo mismo, murmuró. No me convenció su actitud, pero no insistí. Recogimos la pizza y regresamos a su casa. Intenté olvidar la sensación de ser vigilado mientras nos servíamos unas copas y comíamos. Pero una hora después, cuando el timbre sonó, supe que la tranquilidad no duraría. Luisana se levantó para abrir, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Me adelanté y miré por la mirilla. Ahí estaba él otra vez, pero esta vez con una botella rota en la mano. Su expresión era de puro odio. Golpeó la puerta con el puño y gritó mi nombre. «Sal, cobarde. Te voy a enseñar a no meterte con lo que no es tuyo», bramó. Luisana se puso pálida. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor buscando algo con que defenderme si llegaba a derribar la puerta, pero no le di la oportunidad. Sin pensarlo, abrí de golpe y lo empujé con todas mis fuerzas. Tropezó y cayó al suelo, soltando la botella. Aproveché para cerrar de un portazo y asegurar la cerradura. Luisana estaba temblando, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. No volví a hablarle. 3 meses después, supe que había vuelto con él. Fue entonces cuando comprendí que había escapado de algo más peligroso de lo que imaginaba. Había aceptado la invitación de Jaime para patinar sobre hielo. Era nuestra primera cita, y la idea me pareció divertida. Quedamos en encontrarnos temprano para llegar juntos en transporte público. El camino transcurría con risas y conversaciones triviales, hasta que de pronto, el autobús se detuvo bruscamente. 2 hombres encapuchados subieron con armas en mano. El pánico se apoderó de los pasajeros. Uno de ellos me agarró del brazo y me usó como escudo, mientras el otro exigía que todos entregaran sus pertenencias. Sentí como el miedo paralizaba mi cuerpo. La presión en mi vejiga se hizo insoportable y, sin poder evitarlo, me oriné encima. Mi rostro ardía de vergüenza, pero estaba demasiado aterrorizada para pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Afortunadamente, después de unos minutos que parecieron eternos, los ladrones tomaron lo que querían y se marcharon. Yo temblaba, con lágrimas rodando por mi rostro. Miré a Jaime buscando consuelo, pero él estaba más preocupado por la pérdida de su teléfono y su billetera. Se llevó las manos al rostro y sollozó sin siquiera preguntarme si estaba bien. No supe qué decir. Me sentí sola, invisible en mi propio trauma. Al llegar a nuestro destino, me despedí con una excusa y me fui a casa. Nunca más volví a hablar con Jaime, y él tampoco intentó contactarme. La experiencia quedó grabada en mí como una pesadilla de la que nunca quise hablar. Mi nombre es Camila, tengo 18 años, y esta es la historia de cómo una simple cita para comer helados se convirtió en la peor experiencia de mi vida. Todo comenzó un día aparentemente normal, como cualquier otro. Había conocido a Ricardo, un hombre de 39 años, a través de un amigo en común. Al principio, parecía encantador.
amable y con una sonrisa que inspiraba confianza. Nunca imaginé que detrás de esa fachada se escondía algo oscuro. Ricardo me había invitado a salir a comer helados. Parecía una cita inocente, algo casual para conocernos mejor. Acepté, aunque algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. Él era mayor que yo, mucho mayor, pero en ese momento no le di mucha importancia. Después de todo, solo íbamos a comer helados. ¿Qué podría salir mal? El día de la cita, Ricardo llegó puntual a recogerme. Vestía de manera informal, con una camisa y jeans, y su actitud era relajada. Subí a su auto y comenzamos a conversar mientras manejábamos hacia la heladería. Todo parecía normal, pero algo en su mirada me incomodaba. No podía explicarlo, pero sentía que había algo extraño en él. Cuando llegamos a la heladería, Ricardo sugirió que en lugar de quedarnos allí, fuéramos a su casa. Tengo un helado increíble en el congelador, dijo con una sonrisa. Dudé por un momento, pero al final accedí. Pensé que no pasaría nada, que solo sería un cambio de planes. Error. Al llegar a su casa, noté que vivía solo. El lugar estaba bien decorado, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómoda. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero intenté ignorarla. Ricardo me ofreció una bebida, y aunque no quería aceptar, no quise parecer descortés. La tomé, pensando que sería inofensivo. 5 minutos después, comencé a sentirme extraña. Mi cabeza daba vueltas, y mi cuerpo no respondía como debería. Intenté mantenerme alerta, pero era como si una niebla espesa hubiera invadido mi mente. Ricardo se acercó a mí, y su comportamiento cambió por completo. Ya no era el hombre amable y sonriente de antes. Ahora había algo siniestro en su mirada, algo que me heló la sangre. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. Ricardo se acercó más, y supe que tenía que salir de allí. Con todas mis fuerzas, logré ponerme de pie y correr hacia la puerta. Él intentó detenerme, pero logré esquivarlo. Salí corriendo, sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Solo sé que corrí y corrí, hasta que mi cuerpo no pudo más. Caí desmayada en plena calle, en medio de la noche. Por fortuna, unas buenas personas me encontraron y me ayudaron. Me llevaron a un lugar seguro, y finalmente pude regresar a casa. Desde ese día, mi vida cambió por completo. El trauma de lo que viví me persigue, y aunque Ricardo nunca volvió a contactarme, sé que no podré olvidar lo que sucedió. Aprendí una lección valiosa: nunca subestimes tu instinto, y nunca te confíes demasiado en alguien que no conoces bien. Esta es mi historia, una historia de suspenso y terror que nunca olvidaré. Espero que sirva como advertencia para otros, para que no cometan el mismo error que yo. La vida puede cambiar en un instante, y a veces, el peligro está más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Roberta, y esta es la historia de cómo una simple aventura en la playa se convirtió en una experiencia que me marcó para siempre. Todo comenzó durante un viaje relajante a la costa, un escape perfecto de la rutina. El sol, el mar y la brisa me hacían sentir libre, pero lo que no sabía era que ese viaje cambiaría mi vida de una manera que nunca imaginé. Fue en la playa donde lo conocí. Él era un hombre misterioso, alto, de cabello oscuro, y siempre con unos lentes de sol negros que nunca se quitaba. Parecía salido de una película de suspenso. Nos cruzamos varias veces durante esos días, y aunque no intercambiamos muchas palabras, había algo en él que me intrigaba. Un día, mientras caminaba por la orilla, se acercó a mí y comenzamos a hablar. Su voz era suave, casi hipnótica, y aunque no podía ver sus ojos, debido a esos lentes oscuros, sentí una conexión extraña. Al final de la conversación, intercambiamos números. Él me dijo que se llamaba Daniel, pero algo en su tono me hizo dudar de que ese fuera su nombre real. Regresé a casa con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por haber conocido a alguien tan intrigante, pero por otro,
Algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. A los pocos días, Daniel me llamó y me invitó a salir. Acepté, aunque con cierta reserva. Quedamos en un bar en el centro de la ciudad, un lugar concurrido y seguro, o eso pensé. Cuando llegué al bar, él ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, con esos mismos lentes oscuros puestos. Me saludó con una sonrisa, pero algo en su actitud me hizo sentir incómoda. Durante la cita, intenté mantener la conversación ligera, pero no podía evitar preguntarme por qué nunca se quitaba los lentes. Finalmente, no pude contenerme y se lo pregunté directamente. ¿Por qué no te quitas los lentes? Siempre los llevas puestos, le dije, tratando de sonar casual. Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando si hacerlo o no. Luego, lentamente, se quitó los lentes. Lo que vi me dejó sin palabras. Daniel era bizco, y su mirada era tan intensa, que me hizo retroceder en mi asiento. No supe qué decir, y el silencio incómodo que siguió solo empeoró las cosas. ¿Acaso te da pena estar conmigo?, preguntó de repente, su voz llena de resentimiento. Traté de calmarlo, diciéndole que no era eso, que solo me había sorprendido, pero él no parecía convencido. Su actitud cambió por completo, y de repente, se puso de pie, mirándome con una expresión que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, hizo algo que nunca olvidaré. Se bajó los pantalones frente a mí, en medio del bar. El shock fue tan grande, que me quedé paralizada. La gente alrededor comenzó a mirarnos, y yo solo quería desaparecer. Finalmente, reaccioné y llamé a los de seguridad. Ellos llegaron rápidamente, y lo sacaron del lugar, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí violada, humillada y completamente traumatizado. Esa noche, regresé a casa temblando, con la mente llena de preguntas y arrepentimientos. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Por qué no escuché esa voz interior que me decía que algo no estaba bien? Aprendí una lección valiosa esa noche: nunca subestimes tu instinto, y nunca te confíes demasiado en alguien que no conoces bien. Desde entonces, he sido más cautelosa con las personas que conozco, especialmente con aquellos que parecen esconder algo detrás de una fachada misteriosa. Daniel, o quien quiera que fuera, me enseñó que el peligro puede estar en cualquier lugar, incluso en alguien que parece inofensivo a primera vista. Esta es mi historia, una historia de suspenso y terror que nunca olvidaré. Espero que sirva como advertencia para otros, para que no cometan el mismo error que yo. La vida puede cambiar en un instante, y a veces, el peligro está más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Josmer, y esta es la historia de una cita que comenzó como un encuentro casual y terminó en una pesadilla que nunca olvidaré. Es una historia que me dejó marcado, lleno de preguntas sin respuesta y con una sensación de culpa que aún me persigue. Todo comenzó cuando conocí a Karelis, una chica que parecía sacada de un sueño, pero que terminó siendo el centro de una experiencia que nunca pude haber imaginado. Karelis y yo nos conocimos en una fiesta. Ella era divertida, extrovertida, y tenía una energía que atraía a todos a su alrededor. Nos llevamos bien desde el principio, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Una noche, decidimos tener una cita para comer juntos. Elegí un restaurante pequeño, pero acogedor. Un lugar íntimo donde podríamos hablar y conocernos mejor. Todo parecía perfecto. La comida estaba deliciosa, la conversación fluía sin esfuerzo, y había una conexión entre nosotros que no podía ignorar. Después de la cena, las cosas se intensificaron. Karelis sugirió que fuéramos a mi apartamento, y yo acepté sin pensarlo dos veces. En ese momento, todo parecía normal, como si fuera el siguiente paso natural en nuestra relación. Sin embargo, había algo que no encajaba. Karelis había mencionado que se sentía mal desde hacía unos días, pero lo atribuimos al estrés o a un simple malestar. Nunca imaginé que fuera algo más grave. Esa noche,
Después de nuestro encuentro íntimo, todo cambió. Karelis comenzó a quejarse de un dolor intenso en el vientre. Al principio, pensé que era algo pasajero, tal vez un calambre o un malestar estomacal, pero luego, noté que algo estaba muy mal. Karelis comenzó a sangrar, y no era un sangrado normal, era abundante, y parecía no detenerse. Ella estaba asustada, y yo también. ¿Qué me hiciste?, me gritó, con lágrimas en los ojos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No entendía qué estaba pasando. Había hecho algo malo, era mi culpa. Traté de calmarla, pero ella estaba histérica. El miedo en sus ojos me paralizó, pero sabía que tenía que actuar rápido. La llevé al hospital más cercano. En el camino, Karelis seguía quejándose de dolor, y el sangrado no cesaba. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Solo sabía que tenía que ayudarla, que no podía dejar que le pasara nada mal. Cuando llegamos al hospital, los médicos la atendieron de inmediato. Yo me quedé afuera, esperando noticias, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Las horas que siguieron fueron una tortura. No sabía qué pensar. Había hecho algo malo. Era mi culpa. Finalmente, un médico salió a hablarme. Me explicó que Karelis estaba teniendo un aborto espontáneo. Resultó que ella estaba embarazada, y ni siquiera lo sabía. El bebé era de su exnovio, y su cuerpo estaba rechazando el embarazo. El médico me aseguró que no había sido mi culpa, pero eso no me consoló. Me sentí devastado y confundido. Karelis estaba traumatizada por la experiencia. Cuando finalmente pude verla, estaba pálida y temblorosa. No sabía qué decirle. ¿Cómo podía consolar a alguien que acababa de pasar por algo tan horrible? Decidí llamar a su familia y explicarles lo que había sucedido. Ellos llegaron rápidamente al hospital y se hicieron cargo de la situación. Yo me sentí aliviado de no tener que enfrentar eso solo, pero al mismo tiempo, me sentí culpable por haberla llevado a esa situación. Esa noche, regresé a casa con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecido de que Karelis estuviera a salvo, pero por otro, me sentía abrumado por todo lo que había sucedido. ¿Cómo podía haber sido tan ignorante? ¿Por qué no me di cuenta de que algo andaba mal? Aprendí una lección valiosa esa noche. Nunca subestimes las señales de tu cuerpo. Y siempre sé honesto contigo mismo y con los demás. Desde entonces, he sido más cauteloso con las relaciones y más consciente de las señales que las personas pueden estar dando sin darse cuenta. Karelis y yo nunca volvimos a hablar de lo que sucedió esa noche, pero sé que ambos quedamos marcados por la experiencia. Esta experiencia me enseñó que la vida puede cambiar en un instante. Lo que comienza como una noche perfecta puede convertirse en una pesadilla de la que no puedes despertar. Karelis y yo nunca volvimos a ser los mismos después de eso. Ella quedó traumatizada por el aborto y la forma en que todo sucedió, y yo me quedé con una sensación de culpa y confusión que aún no he podido superar por completo. Aprendí que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos ser más conscientes de las señales que nos da la vida. Karelis no sabía que estaba embarazada, y yo no sabía que algo así podía pasar, pero ahora sé que es importante escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra intuición, porque a veces, las señales están allí, pero las ignoramos. Esta es mi historia, una historia de suspenso y terror que nunca olvidaré. Espero que sirva como advertencia para otros, para que no cometan los mismos errores que yo. La vida puede ser impredecible, y a veces, el peligro está más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Carmen Alicia. Tengo 49 años. Soy divorciada, madre de 2 hijos y abuela de un hermoso nieto. Después de años de dedicarme por completo a mi familia, decidí que era hora de darme una oportunidad, de vivir para mí misma y explorar nuevas experiencias. Nunca imaginé que esa decisión me llevaría a una de las situaciones más aterradoras de mi vida.
Todo comenzó cuando descargué una aplicación de citas. No estaba familiarizada con ese tipo de plataformas, pero mis amigas me insistieron en que era una buena manera de conocer gente nueva. Al principio, me sentí abrumada por la cantidad de opciones y perfiles, pero poco a poco me fui animando. Fue entonces cuando recibí un mensaje de un hombre llamado Roberto. Su perfil parecía amable, educado y con intereses similares a los míos. Comenzamos a hablar, y rápidamente me sentí cómoda con él. Era atento, cariñoso y parecía genuinamente interesado en conocerme. Roberto me propuso vernos en persona. Me sugirió un lugar tranquilo y pintoresco, una zona boscosa cerca de un puente, alejada del bullicio de la ciudad. Aunque la idea de encontrarnos en un lugar tan solitario me pareció un poco extraña, confié en él. Después de todo, había sido tan amable y respetuoso en nuestras conversaciones. Me emocioné tanto que no pensé en los riesgos. El día de la cita, me preparé con esmero. Me puse mi mejor vestido. Me arreglé el cabello y salí de casa con una sonrisa en el rostro. Llegué al lugar antes que él y me senté en un banco cerca del puente. El sol brillaba intensamente y el calor era sofocante. Pero yo estaba tan emocionada que apenas lo noté. Finalmente, vi a Roberto acercarse. Llevaba un abrigo grueso y una gorra, lo cual me pareció extraño dado el calor, pero no le di mayor importancia. Roberto se sentó a mi lado y me saludó con una sonrisa fría. Su actitud era diferente a la que había mostrado en nuestros mensajes. No había calidez en su voz, ni esa amabilidad que tanto me había cautivado. Antes de que pudiera decir algo, sacó una pistola y me apuntó directamente. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba sucediendo. «Entrégame todo lo que tienes», dijo con una voz fría y autoritaria. Temblando, le entregué mi bolso, mi teléfono, mi reloj y hasta mis aretes. Él los guardó rápidamente en una bolsa que llevaba consigo. Luego, se burló de mí. «¿En serio pensaste que esto era una cita? Eres demasiado ingenua», dijo con una risa cruel. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Me sentí humillada, asustada y completamente vulnerable. Después de despojarme de todo, Roberto se levantó y se alejó sin mirar atrás. Yo me quedé sentada en el banco, paralizada por el miedo y la incredulidad. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado tan fácilmente en un completo extraño? Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Finalmente, logré levantarme y caminar hacia mi auto. Mi mente estaba en blanco, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Llegué a casa, y me encerré en mi habitación, llorando durante horas. No podía creer que algo así me hubiera pasado a mí, una mujer madura que pensaba que ya lo había visto todo. Esa experiencia me dejó marcada. Durante días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de Roberto y la pistola que me apuntaba. Me sentí estúpida por haber confiado en alguien que no conocía, por haber caído en una trampa tan obvia. Pero también me di cuenta de que no era mi culpa. Roberto era un delincuente, un hombre sin escrúpulos que se aprovechó de mi buena fe. Nunca volví a descargar una aplicación de citas. Esa experiencia me enseñó que, aunque es importante abrirse a nuevas oportunidades, también es crucial ser cautelosa y no confiar ciegamente en los demás. Aprendí a escuchar mi instinto y a no ignorar las señales de alerta, por pequeñas que parezcan. Hoy, meses después de aquel día, todavía me cuesta hablar de lo sucedido, pero he decidido compartir mi historia, para que otras personas, especialmente mujeres como yo, tengan cuidado al usar este tipo de aplicaciones. La vida puede ser impredecible, y a veces, las personas no son quienes dicen ser. Espero que mi experiencia sirva como una advertencia, y ayude a otros a evitar pasar por algo similar. Esta es mi historia, una historia de suspenso y terror que nunca olvidaré. Una historia que me enseñó que, aunque el mundo puede ser maravilloso,
también puede ser peligroso, y que debemos estar siempre alerta.